Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A San José María le gustaban mucho unas imágenes o figuras que se representaban y que se encontraban con frecuencia en Roma, incluso en algunos cementerios o sepulturas, ¿no? El buen pastor. Nuestro Señor lo dice, lo recoge, en este caso, San Juan. En aquel tiempo Jesús habló así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. El Señor ha dado la vida por las ovejas, ha dado la vida por nosotros. Y hemos de comprender que ese entregar la vida por nosotros es también un modo de entender el valor de la vida, el sentido de la vida, la razón de ser de la vida. Cuando contemplamos al Señor, pues ahí, como en el cuadro que tenemos por delante, muriendo en la cruz o muerto después en la cruz, pues nos damos cuenta de que lo importante es estar con el Señor, que el Señor no nos deja y que nos quiere tanto que da la vida por nosotros. Tengo un amigo en las montañas de Lugo que es pastor. Es pastor y tuvo sus dificultades porque tuvo que recuperarse de una alergia que le impedía trabajar en el campo, vivir en el campo. Tuvo que irse a trabajar a la ciudad, pero después con el tiempo ya le hicieron un estudio alérgico o alergólogo y le descubrieron y eso ha posibilitado que desde hace ya, pues ponle 30 años, ¿no? Más o menos, pues está trabajando ya en el campo con las ovejas y tiene un montón de ovejas. Y recuerdo que tiene varios perros, ¿no? Estos perros pastores que te van reconduciendo las ovejas, te van llevándolas, pero tiene sobre todo el perro este del Pirineo grande, que está dormido todo el día. Este no se entera. Está dormido. Pero si tiene un collar de estos de púas, que ya algo indica, y además recuerdo que haciendo el Camino de Santiago con el Prado, paramos en uno de los pueblos, en Portomarín, creo que era Portomarín, y allí alguien conocía a alguien, que fuimos a la casa de esta persona a saludarle y tal, nos invitó a tomar algo y tal, y tenía también un pedazo de esto del Pirineo, al estilo, que es la zona aquella de las montañas de Lugo y de... Bueno, pues él me contaba, el perro estaba todo el día dormido. Ahora, amigo mío, por la noche el que está despierto es el perro grande.
Y además está despierto porque está el lobo. Y además cada vez hay más lobos. Con lo cual, pues, el que está despierto es el grande, el del Pirineo. Y entonces no le tiene miedo, no le tiene ningún miedo al lobo. No le tiene ningún miedo al lobo. El lobo es el que le tiene miedo a él. Porque además se atreve con ellos. Se atreve con ellos y defiende a las ovejas, claro. Vamos nosotros a darnos cuenta de que el Señor no solamente es el buen pastor, sino que además es ese perdón, ese defensor que tenemos contra el enemigo. Cuando nosotros nos presentemos delante de Jesús después de nuestra muerte, vienen las verdades eternas, ¿verdad? Viene la muerte, el juicio, el purgatorio, el cielo o el infierno. Y hay en ese juicio que tendremos con Cristo, el juicio particular, no es un juicio cualquiera, ¿verdad? Porque es encontrarnos con Jesús. Ese Jesús con el que ahora estamos hablando, porque está aquí con nosotros en el sagrario. Y es lo único que hará, nos recordará nuestra vida. Nosotros la veremos. Y Él es el que nos va a defender, además. Recuerdo hace años predicando un retiro como este, pero en una casa de Galicia, que está al lado de la ría de Arosa. Y estaba hablando del Paráclito, del Consolador, del abogado. El Espíritu Santo es también abogado nuestro. Será abogado nuestro hasta el momento del juicio. Ahí ya estamos a solas con Cristo. Y lo único que será ver nuestra vida. Ver nuestra vida. Evidentemente también contamos con la Virgen Santísima, a la que le decimos tantas veces: ea pues Señora abogada nuestra, ¿verdad? Pero veremos nuestra vida y veremos... el otro día alguien me hablaba de esta película que está en el cine ahora, Nefarious, ¿no? Que había estado discutiendo con un familiar suyo, porque el otro le había recomendado que fuera a verla, él fue con su novia a verla, y después estaban discutiendo sobre las verdades eternas, ¿no? Y decía, bueno, pues ¿por qué va a ir gente al infierno, ¿no? Si Dios es misericordioso? Claro que Dios es misericordioso, pero somos nosotros los que no queremos a lo mejor recibir la misericordia de Dios, el cuidado paternal de Dios, el abogado nuestro. A lo mejor no lo queremos y lo rechazamos, como en esa película que no he terminado de verla, he hecho algunos trozos pero no he terminado de verla, que parece ser que parece ser, no lo vi, que el demonio, o el endemoniado, ya digo que es una película, el endemoniado está hablando con el psicólogo tal, que no cree en nada, pero después viene un sacerdote. Entonces el endemoniado se pone en guardia, le tiene miedo al sacerdote. Hasta que va descubriendo que el sacerdote tampoco cree mucho en el demonio. Es una película, cuidado. Entonces ya no le importa nada. Ya no le importa nada estar hablando con el sacerdote como si está hablando con un obispo, le da igual. Porque si tú no consideras que es el enemigo, pues no hay problema ninguno. En cambio, nosotros estaremos con el Señor, que sí nos apoya, que sí nos sostiene, que sí nos recordará las muchas cosas buenas que hemos hecho. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestisteis, en la cárcel me visitasteis. El Señor estará recordándonos las cosas que hicimos, las cosas buenas, muchas cosas buenas que hemos hecho. Evidentemente, Él nos estará ayudando, ¿no? Y nos estará animando, pues para que también nosotros recordemos esas cosas buenas
que hemos hecho para poder defendernos, El abogado defensor, yo no sé si alguna vez ha estado en un juicio, bueno, un juicio, unas vistas, ¿no?, judiciales. Yo he estado, en una, ni me escucharon casi, pero bueno, alguien me dijo, bueno, ya que está aquí, ya que he hecho el viaje, por lo menos se escuche, señoría. Y entonces ya me escuchó, pero en la segunda sí que me escucharon. Y me preguntaban y tal, no sé cuánto, tal, pero el abogado con el que yo llevaba, cuando la jueza le preguntó que si quería decir alguna cosa o preguntar alguna cosa, pues como yo había estado hablando con él tiempo antes, pues él me preguntó por las cosas que yo le había contado y que yo no me acordaba. Entonces él me fue tirando de la lengua, por decirlo así, con lo cual vino muy bien, claro, menos mal que llevaba al abogado. A mí yo no estaba acusado de nada, no os preocupéis, que no me iban a llevar a la cárcel ni me iban a... Pero bueno, era una vista judicial, entonces pues era interesante. Que él me tirara de la lengua. Estamos ahora con el Señor. Todas las noches hacemos el examen de conciencia antes de irnos a descansar. Pues es un buen momento para decir al Señor que nos tire de la lengua y que a la vez que nos recuerde las cosas que hemos hecho. Y que hagamos el examen de conciencia y sobre todo con ese dolor de los pecados, propósito de la enmienda. Y a los niños de primera comunión, cuando están un poco nerviosos y tal, y les pregunto, a ver, 5 cosas necesarias para confesarse bien. Entonces ya, para meterle bromas y tal, le digo, bueno, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la merienda. Entonces todos los niños se quedan desconcertados y se ríen, claro, se dan cuenta de que estoy de broma. Propósito de la merienda. Pero me sirve también para explicar lo que es el propósito de la enmienda. Que si se han comido la merienda del hermano, que por lo menos se arrepientan. Que eso es el propósito de la merienda, no es broma. Porque, bueno, cuando los niños pequeños vienen a confesarse, es muy gracioso. Porque le estás viendo con la cara de niño pequeñito, lo tienes ahí enfrente, en el reclinatorio, y te está diciendo el niño, pues, a ver, tengo 4 pecados, Vale, entonces empieza a recordar. Primero, pues, momento. Segundo, te van recordando los pecados, ¿no? Y pues es una bendición, ¿verdad? Pero también es importante, y os lo digo a ellos, que antes de pasar a confesarse, que recen el yo confieso, yo pecador, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, vosotros hermanos, que he pecado. Porque ahí está el propósito de la enmienda, no de la merienda, ya me sale con la broma, me confundo a veces. Y nosotros terminamos el examen de conciencia, primero le pedimos luces al Espíritu Santo. Él lo recomendaba siempre a José María. Antes de hacer el examen de conciencia por las noches, pedir luces al Espíritu Santo. Porque siempre decimos, bueno, pues que es el mismo examen de conciencia, si tampoco he hecho nada malo, tal. Luces al Espíritu Santo, hombre. Luces. Y tú dices, pero ¿para qué hay que molestar al Espíritu Santo para una cosa que tampoco es un día, tampoco es tanto? Tú pídele luces, que está para eso, perdóname la expresión. Es Dios, Espíritu Santo, que está para tu santificación, con lo cual, pues le pide luces. Y después termina con el propósito de la enmienda. Para ir a dormir tranquilos, sabiendo que estamos en las manos de Dios. Y que ya está. Que cuando lleguemos al juicio final, al juicio particular, en la presencia de Dios, pues seguiremos. ¿No? Pues Señor, pues ya sabes que te dije esto y esto otro y tal. Pues ya, seguimos haciendo un examen de conciencia. Y también, pues está presente el propósito de la enmienda. Aunque ya después de nuestra muerte ya no hay echar marcha atrás, pero como nos hemos fallecido, pues pidiendo al Señor perdón, pues eso está incluido ya en el examen particular, el perdón. Claro. Después del examen, del juicio, viene pues las verdades eternas.
que tantas veces hemos meditado, pero como el otro día recordaba a este que me estaba comentando la discusión que tuvo con su familiar sobre el tema del infierno, que mira, yo recuerdo tiempo que estaba el Papa Benedicto XVI, todos sabemos quién es Benedicto XVI, por lo menos le hemos conocido en vida, siendo Papa, y si estuviera con los niños, pues algunos de ellos no, porque ya el Papa lleva 10 años, ¿no? 2014, 2009, sí, 10, 11 años. Pues no lo han conocido, pero nosotros sí. Benedicto XVI era un Papa con esa profundidad teológica, con esa vida santa. Yo lo he visto rezar en Fátima, delante de la Virgen de Fátima, y cómo miraba a la imagen de la Virgen que está allí en la capeliña, es que me remordía, me enternecía, se me caía la baba viéndole mirar a la Virgen, una cosa, miraba como un niño mirando a su madre, una cosa preciosa. Bueno, pues estaba en un encuentro con sacerdotes de Roma, le van preguntando cosas y tal, y uno le dijo: Santo Padre, se comprueba que en la catequesis y en la predicación hace mucho tiempo que no se habla de las verdades eternas, del infierno, del purgatorio, del cielo, tal. Y el Papa Benedicto XVI le dijo: pues efectivamente tiene usted razón, se ha abandonado el predicar y el hablar de las verdades eternas. Y es cosa muy importante y muy necesaria para nosotros. Y terminaba diciendo más o menos: y yo le pido a Dios misericordioso que me deje, que me permita ir al purgatorio. Yo cuando veía eso, dije: caracoles, que me permita ir al purgatorio. Aquello me removió, ¿no? Porque me supuso el decir: oye, tranquilo, todos somos pecadores, ¿no? Y el Papa era consciente que también era pecador, como todos, aquí todos mundo somos pecadores. Con lo cual él, pues, al purgatorio. San José María decía que le gustaría saltarse el purgatorio a la torera. Muy bien. Pero Benedicto XVI decía eso, delante de un montón de sacerdotes, que yo creo que a todos los sacerdotes nos removió por dentro, como diciendo: oye, aunque seamos sacerdotes, aquí tenemos que luchar, que aquí nadie está. El que está en pie, mire, no caiga. Por eso te lo cuento y te lo recuerdo, ¿no? Porque es algo que efectivamente está muy presente en la vida de un cristiano, que el purgatorio es ese tiempo de purificación para alcanzar el cielo. Tiempo de purificación. Tiempo de purificación. Evidentemente, pues las personas que van al cielo, ya lo comentaba el otro día, los niños pequeños, cuando estás con ellos, y como estuve con 4 clases el jueves, ¿no? Pues estaba con 4 clases y ahí y además los niños te preguntan todo, porque como, aunque hable de un tema, te preguntan de otro. Te preguntan de otro, que no sé qué, no sé cuánto. No era el jueves, era el miércoles porque en la clase ya estaba ya, y entonces le dije: bueno, y además, fijaros, ayer el Madrid empató. Entonces ya hubo gente, los niños del Madrid que estaban enfadados, Digo: oye, además, hoy va a ganar. Y dijo uno: Atlético de Madrid. Y dijeron: hoy va a ganar el Barcelona. Entonces ya, ¡wow!, toda la clase. Y me quité de medio y me fui. Y me dijo: profesor, me deja un jaleo increíble, ¿eh? Digo: bueno, me voy. Bueno, pues los niños te preguntan de todo y se meten en todo, jaleo. Pues me preguntan: oye, pero, me decía uno, pero mi mamá perdió un bebé dentro de ella, de su barriga. Digo: pues fenomenal. Cuando vayas al cielo tú, espero que vayas al cielo, el chaval me decía: sí. Cuando vayas al cielo, saldrá a tu encuentro un niño o una niña, no lo sé, que te empezará a dar besos y abrazos. Pero yo no lo conozco, me decía el chaval. Digo: no, pero él a ti sí, porque más yo, que no sé cómo te llamas, pero tú eres fulanito de tal y tal. Le dije los 2 apellidos, porque tenía la clara. Digo: tú eres Allen Casanueva. Dice: sí. Digo: que tienes una Allen de Casanueva increíble, ¿no? Porque tengo varios hermanos mayores. Entonces, pues, no había duda de que era Allen Casanueva.
Entonces el chaval comprendió que yo le conocía por la cara y que cuando llegue al cielo, pues su hermano o hermana le reconocerá. Y eso le dejó muy contento. Claro, es la realidad del cielo, que nos encontraremos con la gente que nos quiere, que nos aprecia y con la que estaremos felices y contentos para siempre. ¿Por qué? Porque la eternidad es para siempre, ¿verdad? La eternidad es para siempre. Aquí estamos de paso, pero la eternidad es para siempre. Y resucitaremos con nuestro propio cuerpo. Esa es también otra pregunta que te hacen los chavales. Yo cuando me preguntan eso los pequeños dije, tranquilo, vas a resucitar con un cuerpo en el que podrás jugar muchísimo al fútbol y meter muchos goles. Entonces ya eso les da paz. Pero claro, si resucita con un cuerpo viejo, eso no le gusta, ¿no? Bueno, pues nuestra personalidad seguirá siendo la misma. Y tendremos el propio cuerpo, pero revestido de gloria y esplendor. Si hemos sido fieles, dice San Agustín, resucitará esta carne, la misma que muere y es sepultada. La carne que ahora enferma y padece dolores, esa misma ha de resucitar. Y nuestro cuerpo tendrá las cualidades propias de los cuerpos gloriosos: agilidad y sutileza. Evidentemente ya no hará falta, porque todo el mundo resucitará y ya no volveremos a la tierra, bueno, sí, a los cielos nuevos y tierra nueva, pero no hará falta pues ir al médico ni nada parecido, ¿no? Porque ya no habrá médicos. No habrá ya muerte, ni llanto, ni gemido, ni habrá más dolor, ni tendrán ya más hambre ni más sed. Como dice el Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. En cierta ocasión hablaba con sus amigos, estaba en una familia, y estaba un padre de familia diciendo que no sé qué, tal. Yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, dijo el padre a sus amigos. Tal. Entonces la mujer le dijo, fulanito, que habla abajo, que hay niños delante. No hables así delante del niño. Y el padre dijo, pero si no entiende nada. Y entonces le dijo al niño, a ver, fulanito, ¿comprende lo que papá dijo? Y el niño, que estaba jugando, dijo, ah, sí. ¿Y qué he dicho? Que no hace falta ser bueno. Claro, si no hay infierno, pues no hace falta ser bueno. Pero claro, la realidad es que sí hay, ¿no? Sí hay, por eso hemos de ser buenos. Que no es una obligación, porque Dios nos va a castigar, que no castiga, sino que es un querer estar con Dios para siempre, para siempre, para siempre. Cuando nos preguntan cómo Dios, que dicen que es bueno, permite que haya pues la muerte de familiares, permite que haya pues personas que sufren, que haya males en el mundo, desgracias, etcétera, etcétera. Yo el otro día, en la homilía de una misa por un papá fallecido del colegio, que estaba allí su viuda y estaban sus hijos pequeños y tal, y sus compañeros y tal, recordé ese cuadro que está en la Casa de Retiro de los Rosales, de Villaviciosa, que está a la entrada del oratorio, y hay un cuadro grande, no tan grande como este, pero sí un cuadro grande, que representa la muerte de San José. Y ahí la Virgen está llorando. Y Jesús está asistiendo a la muerte del esposo, de su madre, de quien ha hecho las veces de padre, y también le duele, claro, la separación de San José. Entonces, ¿cómo Dios permite que se muera San José? Claro, pues hay que entender que la muerte no es el final de la vida, ¿no? Y que las desgracias que pueden venir y las cosas malas que pueden venir y pueden venir, siempre se puede sacar un bien. Como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Y que a veces, pues esas cosas malas que nos vienen,
Pues es un modo de purificarnos, de limpiarnos, de evitarnos el purgatorio, o tiempo del purgatorio, aunque no hay tiempo, pero bueno, espacio, si quieres, el purgatorio. Pero, o de eso, de agrandar el corazón para amar más y para ser más feliz en el cielo porque tenemos un corazón más grande. Dios las permite. Pues cuando estaba confesando a esos chavales que decía de sexto el otro día, no eran los de tercero de primaria, que esos estaban de excursión el miércoles o el jueves, pero estuve confesando a los de sexto. Uno de ellos, antes de confesar, estaban haciendo el examen allí en una silla sentado, y estaban dos, y me dijo uno, porque no sé cuánto tal, y los cuentos de Narnia. Estoy leyendo los cuentos de Narnia, o estoy leyendo cuentos de Narnia. Dije, hombre, de Cliff Stanford, Lewis. Me dijo, no, Lewis. Digo, perdón, mi inglés no es. Pues lo he leído todo y tal. Que es este autor, le expliqué quién era y qué había pasado en su vida y tal. De hecho, tiene un libro suyo que se llama, a traducción al español, Una pena en observación. Porque falleció su mujer. Dice Lewis, si hay seres humanos en el infierno, es porque han insistido claramente en ello. Y esto lo cita además un obispo norteamericano muy conocido en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque tiene un máster en filosofía, en teología, y tiene una cadena de esto de internet, etc. Que se llama, un libro suyo publicado también en español, que se llama Catolicismo. Si uno va al infierno, si hay seres humanos en el infierno, es porque han insistido claramente en ello, en ir al infierno. Han insistido. Pues si han insistido, pues allá ellos, ¿no? Cuenta Quevedo, en el libro Los Sueños, no sé si lo has leído, los italianos tienen la Divina Comedia, ¿no? Pero también nosotros tenemos a los clásicos de la literatura española, y uno de ellos es Quevedo. Y Quevedo cuenta en Los Sueños su paseo por el infierno y lo que allí iba encontrando. En uno de los lugares más horrorosos, se detuvo a preguntar a un demonio quiénes eran los que en tal sitio estaban. Y éste le contestó: estos son los de Dios es piadoso. El autor se sorprende, porque realmente si decían Dios es piadoso, ¿cómo es posible que haya gente condenada si tanto han hablado de la misericordia divina? Y el demonio le hace saber que es así. Y precisamente por eso, porque obraban mal y se quedaban tan tranquilos diciéndose a sí mismos: Dios es piadoso, no mira niñerías. Para eso la misericordia divina tan grande. Y con esto, mientras ellos haciendo el mal esperan en Dios, nosotros los esperábamos acá. Y añade el demonio: no merece piedad de Dios quien, sabiendo que es tanta, la convierte en licencia y no en provecho espiritual. Evidentemente, no creo que un demonio dijera eso, pero Quevedo hace decir al demonio en su obra literaria estas palabras. Nosotros decíamos al principio que la Virgen es abogada nuestra. Vuelve a nosotros en sus ojos misericordiosos. Pues pedimos a la Virgen que nos muestre a Jesús, clavado en la cruz. Me dijeron que en Sevilla, en Granada también había llovido y que había unas procesiones que no habían podido salir. En concreto, una de ellas, cuando sale, es un Cristo crucificado, en silencio, y se recita esas palabras, esa oración tan antigua, ese poema tan antiguo, ¿no? No me mueve, mi Dios, para creerte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido. Pues que nos mueva el amor de Dios, ver el amor que Dios nos tiene clavado en una cruz y escarnecido. Y le pedimos a la Virgen que sepamos mirar a ese Cristo que da la vida por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por